En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacer que 2025 sea tu año. Cómo hacer que 2025 sea el año perfecto para convertirte en tu mejor versión física, mental, emocional y como consecuencia económica. ¿Qué es lo que haría yo si empezara de cero? Que por si no me conoces, soy Cristian Domínguez, tengo 20 años, hace 10 meses estaba completamente perdido, dependía de fiesta, dependía de alcohol y tomé la decisión en enero. Tomé la decisión de cambiar radicalmente mi vida hace prácticamente un año y 10, 11 meses después me he convertido en mi mejor versión física, mentalmente estoy mejor que nunca, gano dinero de lo que me gusta, emprendo y demás. Y si yo tuviera que decirle a alguien qué es lo que haría, qué es lo que tendría que hacer para convertir 2025 su mejor año de su vida, le diría precisamente estos tres conceptos que te voy a comentar acerca de la salud, acerca de las relaciones y acerca del dinero. Lo primero que nada, tienes que priorizar y tienes que centrarte en que tu mejor año 2025 parte de la base de que tu salud cambie radicalmente. ¿Qué quiere decir tu salud? Tus hábitos, tu actitud mental, tus pensamientos. Lo primero en lo que yo me enfocaría en este 2025 nada más empezar es en poner el absoluto foco en crecer como persona, en desarrollar precisamente esa actitud mental que te permita vivir en paz, que te permita tener fe, que te elimine el miedo. Y para precisamente conseguir todo eso, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que desarrollar confianza en ti mismo. Es decir, ahora mismo tú no estás pudiendo conseguir objetivos o tú estás al borde de volver a estar un año entero en bucle porque la confianza que tienes hacia ti mismo pues no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque cada vez que vas a hacer algo, cada vez que te propones hacer un cambio físico, no lo haces. Cada vez que te propones alimentarte bien, no lo haces. Cada vez que te propones hacer un nuevo proyecto, no lo haces. Cada vez que te propones dejar los malos hábitos, no lo haces. Y no lo haces porque te falta la confianza precisamente para hacerlo. ¿Y por qué te falta la confianza para hacerlo? Porque eso que quieres hacer y tu yo de ahora, hay tanta diferencia entre tu yo ideal y tu yo de ahora que no acabas haciéndolo. Entonces, ¿dónde está el juego? En que tú empieces precisamente a romper barreras cada día, desde que empiece 2025, que te hagan cada día generar más confianza para verte cada vez capaz de hacer más cosas. ¿Qué ejemplos te pongo para que empieces precisamente a hacerlo? Empieza a levantarte temprano, empieza a cuidar tu alimentación, empieza a leer sobre desarrollo personal, empieza a conocerte, empieza a hacerte preguntas acerca de qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué va a ser de mi vida, cómo puedo mejorar en esta área. Y a medida que tú vayas con el tiempo dedicando precisamente momentos a crecer tú como persona, tú estarás desarrollándote personalmente. Porque la gente se cree que el desarrollo personal es como un título. Oh, ya tengo desarrollo personal, ahora que toca. Y el desarrollo personal es simplemente la búsqueda de tu mejor versión diaria. Y tú nunca vas a poder buscarte, tú nunca vas a poder encontrarte en tu mejor versión si tú no te realizas cada día hacia ello, hacia tu yo ideal. Y tú solo vas a poder hacer esto cuando tengas confianza. Entonces la confianza se genera a partir de hábitos y de mentalidad. Entonces lo primero que debería hacer una persona para que 2025 fuera el mejor año de su vida, que fue precisamente lo que hice yo hace un año, fue centrarme solo y únicamente en cómo hago que mis hábitos sean los mejores. Cómo hago para tener más claridad mental, cómo hago para tener precisamente la mejor percepción del mundo, que todo sea positivo en vez de negativo, cómo hago para centrarme solo y únicamente en lo que depende de mí, cómo hago para sacar realmente esos pensamientos positivos que sé que tengo dentro y que sé que si precisamente los mantengo en mi mente la mayor parte del tiempo, me van a repercutir positivamente hacia aquello que quiero. Entonces lo primero en lo que yo me centré fue eso, en cómo puedo cambiar mis hábitos. Y lo único que empecé a hacer fue, si antes me levantaba a las 10, por ejemplo, ahora me empecé a levantar a las 9. Si antes me alimentaba mal todos los días, ahora empecé a comer saludable una vez al día, o sea, una vez a la semana, después 2 veces, después 3 veces. Y fui cada vez haciendo cosas que no estaba acostumbrado a hacer, pero que poquito a poco me iban construyendo la confianza que necesitaba para cambiar radicalmente mis hábitos, para cambiar radicalmente mi mentalidad y para cambiar radicalmente la manera en la que yo operaba y actuaba en base a la vida. Y a raíz de eso yo empecé a tener desarrollo personal, cada vez me sentía mejor, cada vez eliminaba más los malos hábitos, cada vez pensaba mejor, es decir, tenía una actitud mental positiva, cada vez se iba eliminando más el miedo e iba implementando más la fe. Y con el paso del tiempo resulta que lo que estábamos hablando de esos tres áreas que tienes que mejorar, la salud en sí, que es física y es mental, la empecé a cumplir. Empecé a convertirme en mi mejor versión, tanto física como mental. Esto quería decir que mi salud ya estaba en condiciones. Entonces yo ya estaba en posición precisamente de pasar al segundo área que es más importante, que es el tema de las relaciones. Tienes que entender que ahora mismo tus resultados es un reflejo de quién eres. Y un reflejo de quién eres quiere decir de que es un reflejo de todo aquello que ves y escuchas. Es decir, tienes que pensar realmente y analizar qué es aquello que mantienes viendo y escuchando la mayor parte del tiempo.
Porque yo miro para atrás y yo aquello que veía y escuchaba estaba basado en malos hábitos, en egoísmo, en fiesta, en alcohol, en mantenerse en bucle, en no querer un futuro digno, en no centrarte en ti, en no trabajar en el físico, en no alimentarte, en no cuidarte bien. Estaba centrado en todo lo negativo. Todo aquello que veía y todo aquello que escuchaba, ese entorno de influencia que tenía, era todo negativo, lo que yo no me daba cuenta. ¿Y por qué no me daba cuenta? Porque el primer paso para darte cuenta de esto es haber cambiado física y mentalmente. Porque si no, no vas a verte capaz de precisamente enterarte de cómo están tus relaciones a día de hoy y de que tus relaciones son un reflejo de quién eres. Entonces, ¿qué hice yo? Cambié radicalmente mi físico y mi mentalidad y me di cuenta de que mis relaciones, es decir, todo aquello que veía y todo aquello que escuchaba, tenía que cambiar también si quería convertirme en esa persona que precisamente tenga estas tres áreas en su mejor versión. Y lo que hice yo fue invertir, que ha sido la mejor decisión de mi vida, invertir precisamente en un curso que me trajera consigo una comunidad de gente que estuviera con el mismo propósito que yo. Ese propósito de crecer cada día, de desarrollar un negocio, de emprender, de sacar tu mejor versión al mundo, de desarrollar una marca personal y ayudar a los demás, de operar desde el amor. Todo eso lo encuentras desde la inversión. Una cosa que tienes que tener en cuenta y que entre antes lo aprendas mejor, es que la persona que más crece no es la que más habilidades desarrolla, sino la que tiene la capacidad de invertir más dinero en menos tiempo. Es decir, si yo he aprendido algo, es que yo he llegado al punto en el que me encuentro ahora, que me ha permitido generar dinero de lo que me gusta y vivir bien, aquí con mis padres obviamente, pero vivir bien, desarrollar habilidades para solucionar problemas y ganar dinero con ello, desarrollar un negocio y crecer en todas las áreas, ha sido entender que he sido siempre el que más dinero ha puesto en menos tiempo. O sea, si yo miro para atrás, yo a los 6, 7 meses ya me había dejado más de 5.000 euros invirtiendo en mí. Porque inviertes en ti a través de otras personas. Porque si eres el típico que invierte en algo esperando que eso te vaya a cambiar la vida, solo te va a cambiar la vida si tú crees que lo va a hacer. Porque esa inversión que haces a una persona, a una comunidad, a un curso, a unas mentorías, es inversión en ti mismo a través de eso. Pero es en ti mismo, depende, tienes la absoluta responsabilidad en ti mismo para que eso precisamente se convierta en tu cambio de relaciones. Y así fue como yo lo hice, invertí en un curso, invertí miles de euros en cambiar mi entorno y así lo hice. Empecé a ver otras cosas, escuchar otras cosas. ¿Y qué provocó eso? Que yo con el paso del tiempo, mis relaciones, mi network, vaya cambiando por completo, porque me empecé a rodear con otras personas, escuchar otro tipo de información, empezar a vivir de otra forma, empezar a aprender precisamente esas habilidades que me hacían para construir un entorno brutal, y lo construí. Pero yo también pasé ese momento en el que estaba solo, estaba aislado. No tenía a nadie con quien compartir mi vida porque lo normal no era lo que yo estaba haciendo. Lo normal no es tomar las riendas de tu vida y convertirte en la persona que has querido ser. Siempre te mantienen en ese bucle en donde empiezas a actuar por inercia, por lo que te dicen los demás, pero nunca coges las riendas de tu vida. Entonces, coger las riendas de tu vida era algo que te va a mantener solo, te va a mantener precisamente en un bucle en donde sientes que es aislamiento puro, y lo único que te va a salir de ese aislamiento puro es primero haber trabajado en tu físico y en tu mentalidad, y segundo es haber hecho un network, unas relaciones a partir de la inversión en ti mismo. Porque si tú estás invirtiendo en ti mismo, hay otra persona que también lo está haciendo, y cuando ustedes se junten van a tener una relación brutal precisamente porque tienen el mismo propósito definido. Así es como he creado yo toda y cada una de mis relaciones, a partir de la inversión en mí mismo. Porque me he juntado con personas que tienen el mismo propósito, y ahí es donde se crean las relaciones de verdad y donde tú cada día te juntas con gente creativa que te impulsa precisamente a seguir creciendo. Y lo último, el dinero. Yo al final entendí que el dinero es algo muy importante. Por ejemplo, yo este primer año he puesto mucho foco en la parte mental, en la parte física y en la parte de relaciones. No he puesto mi absoluto foco en el dinero porque siempre he entendido que tu desarrollo personal tiene que ser superior a tu desarrollo económico. En el momento en el que tu desarrollo económico sea mayor a tu desarrollo personal, siempre lo vas a acabar perdiendo. Entonces, desde que yo entendí eso, yo me he dado este año para crecer como persona masivamente. Y ahora este año 2025, por ejemplo, en mi caso, mi foco absoluto está en el negocio y en el dinero. Y se va a estallar y ya lo verán. Me tienes que seguir por mi Instagram porque por ahí documento todo mi día a día, @CristianDomínguezES, que este año la parte económica se va a ir a otro nivel y ya lo dejo por aquí. Me verán ganando miles y miles y miles de euros al mes de mi negocio, de lo que me gusta, porque voy a poner el foco ahí y se va a notar. Pero yo ahora mismo, si estuviera empezando, no me tocaría centrarme en el dinero, por ejemplo. Hay dos áreas más importantes que el dinero, primero, que son la salud y las relaciones. Pero cuando ya tienes la salud y las relaciones, tienes que entender que tienes que desarrollar habilidades para generar dinero. Tienes que aprender a persuadir, tienes que aprender a comunicar, tienes que aprender a vender, tienes que aprender
a hacerte inquebrantable, tienes que aprender a hablar con los demás, a precisamente exponerte a cámara, tienes que aprender a eliminar los miedos. Y todas esas habilidades que tienes que aprender, tienes que tener en cuenta que son habilidades para solucionar problemas. Es decir, el dinero lo único, o sea, la gente se ha complicado mucho con el dinero y lo único que tienes que entender del dinero es que en el momento en el que tú seas capaz de solucionar un problema común en las personas, tienes la habilidad para generar dinero. Pero realmente, si te fijas, cuando tú aprendes a vender, aprendes a comunicar, aprendes a persuadir, aprendes a tener confianza en ti mismo para prestar un servicio, ya no necesitas nada más. Porque solo tienes que coger un problema común que tengan las personas y resolverlo. Solo te tienes que centrar en un modelo de negocio y estallarlo ahí. Yo en mi caso ayudo a empresas a crecer con marketing, pero también tengo la capacidad de ayudar físicamente a otras personas a crecer, como lo estoy haciendo por ejemplo con mi madre. Por eso me tienes que seguir por mi Instagram, porque por ahí documento todo. Pero si me quisiera enfocar en trading, por ejemplo, pues me haría el mejor en eso. Te tienes que hacer el mejor a aquello a lo que dediques tiempo, pero entiende que el dinero simplemente llega cuando eres capaz de resolver cada vez más problemas en menos tiempo. Esa es la única lo único que tienes que tener en cuenta. Y mi foco este año, por ejemplo, va ahí, va a cómo puedo solucionar el máximo problema, el máximo puntos de problema y puntos de dolor de las personas para poder ganar la máxima cantidad de dinero. A partir siempre de la buena intención. Tienes que entender que el dinero simplemente es una consecuencia de acciones. Tú no consigues dinero yendo a por él, tú consigues dinero haciendo las acciones que provoquen que eso pase. Entonces, tienes que entender también que la expectativa siempre debe estar en la acción y no en el propio resultado económico. Cuando yo entendí esto, dije, claro, todo cambió. Porque me centro solo y únicamente en lo que puedo controlar. ¿Qué depende de mí en caso, por ejemplo, de que tenga una agencia? Depende de mí prospectar a esos clientes, depende de mí vender de la mejor forma. Pero esto y en cualquier caso, de ti va a depender esas habilidades que tú vas a poner en práctica para solucionar el problema. Pero que después esa persona te acabe pagando o no, que esa persona acabe entrando a tu sala o no, que esa persona acabe precisamente trabajando contigo o no, no depende de ti. Lo único que depende de ti es darle todas las razones necesarias para que esa persona lo haga. Ahí, entonces cuando tú pones el foco ahí, te centras solo y únicamente en lo que depende de ti, es cuando estalla todo lo demás, porque el dinero viene como consecuencia. Cuando entiendas estas tres cosas que te acabo de comentar con respecto a la salud física, mental, a las relaciones y al dinero, tú harás tu 2025 el mejor año de tu vida, como lo he hecho yo. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao, chao.